noches. Quiero agradecer la invitación para participar de este webinario. Es muy importante para el mercado. Soy Luisa y formo parte del equipo de investigación de Greener. Voy a hablar más sobre la empresa. A ver, ahora sí, cambiamos. Bueno, voy a hablar de lo que hacemos a la empresa. Somos una empresa de información, estrategia y datos para la transición energética. Empezamos en el 2007, enfocada en el mercado solar, en la generación distribuida, y desde entonces apoyamos inversionistas para buscar los mejores caminos para encontrar posibilidades y resultados. Y hacemos en 3 líneas: insights y contenidos, asesoría y recién la parte de herramientas digitales. Aqui para vocês Los hoje datos sobre que vamos a ver aquí sobre el mercado, básicamente es de un estudio de la investigación de mercado, de generación distribuida, y para monitorar datos importantes para el comportamiento de precios, demanda de mercado, y hacemos un análisis amplio. Eso podemos seguir por el QR Code, puede descargar. Tenemos aquí una diapositiva para tener una idea de la energía solar en el mundo y ver cómo está Brasil. Y aquí tenemos la presentación del 2020 porque los datos de 2021 no están disponibles. Tenemos un cálculo por ahora, una estimación que fue el 183 gigawatts y llegamos a una potencia acumulada de 293 gigawatts en total. Tenemos la mayor representación en Asia, principalmente para China, y ya trabajamos, ya conocemos, y en segundo lugar tenemos la región de Europa, por Alemania, Norteamérica, tercer lugar. Después tenemos Oceanía y Sudamérica, que para este año vamos a ver que aumentó, que subió en el ranking de países de energía y de potencia instalada. Aquí son datos de energía solar en Brasil. Y final de 2021 alcanzamos 13,2 gigas de potencia instalada. Y aquí representamos un 65% de potencia instalada. Y vemos que a lo largo de los años GD aumenta su representatividad. En el periodo 2017 teníamos aquí, ahora llegamos al 65,2%. Tenemos una escala de potencia del número conectado de GD a la red. En 2021 tenemos 3,9 gigawatts de potencia instalada, que representa un crecimiento del 58% comparado al año 51,8% de la capacidad. Por hablar de números de instalaciones conectadas a la red, llegamos a 804,000 instalaciones en 1 millón de unidades y consumidoras recebedoras de crédito. Y aquí empezamos a entender el perfil que se crea, que es ese abanico de instalaciones fotovoltaicas y unidades recibidoras de crédito que no necesariamente tienen la generación local. Entonces vamos más al consumo remoto y tomamos una proporción un poco mayor, pequeña, con el 15% del número acumulado de instalación. La generación compartida es muy baja, incluso en representatividad, el 1%. Y aquí tenemos el perfil de las instalaciones. ¿Quiénes son los principales instaladores de generación solar fotovoltaica? Aquí el perfil adicionado por año aumenta en la parte residencial y reduce en 2020, 2021, principalmente en 2021, con el 27%. Porque aquí entendemos que es el impacto de la pandemia parcialmente,
y también por la reducción de las actividades comerciales y a la vez las personas trabajan más en sus hogares y tenemos el segundo factor que es la tarifa. Tenemos por la crisis que hace que el costo de la energía sea más alto para las personas en sus casas, en el comercio. Y eso pesa un poco más en la economía, en el cálculo del consumidor final. Entonces ya ve como GD en una inversión y un ahorro. Y en los estados vemos esa distribución de volumen adicional 2021 y que se concentra en los cinco principales estados, el 54% de todo el mercado de GD e inversión que se concentra en Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso y Santa Catarina. Y Minas Gerais es el líder, que es el primer lugar de los estados que más reciben instalación de generación distribuida. Y eso por algunos factores de impuestos vinculados al sistema de compensación de los créditos, y eso hace que el retorno de la inversión en el estado de Minas Gerais sea más atractivo que otras regiones. Por hablar de la demanda de las instalaciones, necesitamos también hablar de los módulos de la compra. Les pido perdón, estoy con un poquito de gripe. Y tenemos los módulos fotovoltaicos que monitoreamos mucho en Greener. Es uno de los principales indicadores que tenemos. Después les comparto la plataforma, la implantación de módulos e inversiones. Aquí, en 2021, llegamos a 9,7 gigas de módulos importados y vemos el principal aumento en el cuarto trimestre es 3,1 y sobrepasamos en 104% crecimiento muy acelerado que vemos. Eso, de acuerdo con la estimación de Greener, representa el 5,6% de la demanda mundial de 2021, que es un avance muy significante para Brasil, 2017, perdón, que calculamos que representaba 0,9% de la demanda mundial, así que vemos Brasil más incluido cada vez más en el mercado solar en el mundo. Aquí tenemos el perfil de la tecnología de esos módulos y como ya imaginamos, ya toma más la parte del mercado de tecnología y llegamos al cuarto trimestre con el 66% de las importaciones. Y aquí pasamos a la parte de inversionistas. También tenemos una de inversores, perdón, con el aumento de los módulos. Aquí no consideramos el mes de diciembre, los datos son solo hasta noviembre, por eso está un poquito más bajo en el cuarto trimestre, pero sigue el comportamiento de la demanda de módulos, de la importación de los módulos, y vemos un total, un aumento del 130% con relación al año 2020. Aquí tenemos las tecnologías de los inversores y que nos dan, destacamos más las potencias por arriba de 50 kilowatts, no importa. Aquí tenemos el total de importación de generación distribuida como generación centralizada, no solo GD. Aquí es el Greendex, nuestra plataforma de inteligencia de mercado. Hacemos todo el monitoreo del mercado, de inversionistas y módulos, y ponemos los principales indicadores como precio, tecnología, marcas que fabrican. Tenemos un conjunto de datos que nos ayuda a tomar una decisión más basada en datos y principalmente ayudarles en la precificación. Para los que quieren conocer, está en nuestra página. Y por hablar de precios, tenemos aquí nuestro estudio de mercado. Y este estudio cubre más de 3,000 integradores que nos contestaron
Los precios aquí son un promedio de todas las personas que contestaron esta encuesta, este estudio. ¿Y a qué conclusión llegamos? Los precios del cliente final del sistema fotovoltaico en enero de este año tuvo un aumento promedio del 8% comparado al año pasado. Y eso, recordamos que es un precio promedio y consideramos todos los cortes del sistema. Este aumento promedio del 8% es principalmente por el precio de los kits. Tuvimos un promedio, un aumento de 14% de esos kits fotovoltaicos, principalmente por el aumento de los módulos y que el costo del módulo, su precio FOB fue mayor y calculamos de 26, 28% con relación al anterior, pero este precio, este costo se reduce por ex tarifario, que es uno de los factores que suaviza este aumento de los costos de los módulos en el precio de los kits. Y otra parte, otro factor que contribuye para suavizar estos precios es la parte que absorbe el distribuidor, ao que no integrador, pasamos al consumidor final. Y vemos que en esta estructura de precio, la parte de servicio, el integrador también redujo, o sea, una reducción promedio de 9%, o sea que hubo una absorción del costo por esa cadena y además vimos una gran entrada de nuevos players en el sector. Esta alta competencia genera una presión para bajar el precio y además entendemos que el monitoreo que hacemos, que hay un perfil diferenciado de los players que son más conectados a la tecnología, personas jóvenes, y para entender un poco más sobre el proceso de digitalización, automación. Entonces, todo eso influye en la eficiencia operativa y eso que puede influir en la precificación del sistema. Esos son factores que identificamos y que hubo una suavización del aumento de los precios de los módulos, el precio final. Aquí tenemos más detalles de los precios. Es un estudio para que podamos ver más profundamente. Aquí hablamos de promedio general y aquí tenemos una perspectiva un poco más amplia por el lado histórico, aunque haya tenido un aumento de los precios al consumidor final. En los últimos 5 años tuvimos un aumento, un avance muy grande sobre la generación solar en Brasil, una reducción del 33%. Entonces, el precio que monitoreábamos en 2016 era, aquí estamos con 5,16. Es una reducción muy grande. Y con eso que es importante entender es que este precio sigue atractivo al consumidor final, porque aquí en Brasil también tenemos algunos factores que nos llevan, o sea, hacen que el sistema siga muy atractivo para el ingreso. Tenemos un payback positivo por el aumento. Para las consideraciones finales, tenemos el aumento de la tarifa de electricidad del año pasado y una perspectiva para este año en un 21-22%, según los datos de la Agencia Nacional. Y eso hace que las inversiones sigan atractivos al consumidor final. Para este año hay una perspectiva de aumento de la producción global para recuperar la restricción de polisilicio para la cadena que creamos el año pasado. Probablemente eso entendemos que llevaremos a una caída del precio FOB de los módulos. Son dos factores del payback, el retorno de la inversión, que son muy favorables a Brasil este año. Tenemos ya la crisis, la guerra, ese ataque a Ucrania. Entonces tenemos un factor muy grande de incertidumbre que tenemos que entender cuál es el impacto en la parte energética y
la logística internacional también y monitorear el avance en los próximos días, semanas y próximos meses. Es un punto de atención a toda la cadena. Y además tenemos la aprobación del marco legal, la institución por la ley 14300 de este año y nos da más estabilidad y predecibilidad al mercado y eso atrae más inversiones para generación solar y hay una atención especial para este año y que entendemos que será un año, habrá un calentamiento en el mercado porque vamos a tener criterios de compensación, cambios en ese criterio para después de 2023. Después de eso, hay muchos inversionistas van a querer instalar ese sistema que para asegurar su derecho, que es la modalidad que va a tener más impacto como esta aprobación. Todo ese escenario también tenemos el punto de atención. Aquí tenemos el precio FOB que tenemos, puede que haya una caída, pero tenemos que poner atención a flete y dólar y todas las incertidumbres del mercado internacional por el contexto de hoy y algunos cambios fiscales que pueden traer incertidumbres en el segundo trimestre. Entonces, es un punto importante de atención en un escenario muy prometedor para este año. Aquí refuerzo la idea de que siempre tenemos que poner atención a los datos de mercado y planificarnos para que nuestras decisiones se basen en datos. Así podemos adelantar situaciones que podrían ser obstáculos en el mercado. Y aquí está solo esta recomendación. Bien, pero era eso que quería comentarles, pero tenemos poco tiempo. Ese es un resumen sobre los precios y cómo GD se comporta en esta historia. Y si tiene alguna duda, estoy a disposición. Muchas gracias.